Estimados estudiantes del componente Derechos Humanos, nos encontramos en conocimiento del caso Valencia, Hinojosa y otra versus Ecuador. En esta ocasión tendremos la actividad práctica relacionada con una simulación de audiencia, en donde contaremos con puntos muy importantes, como la presencia de un amicus curiae, un testigo y la prueba pericial que han sido solicitados por parte de los representantes de la presunta víctima. Coloquemos también especial énfasis en los integrantes de esta audiencia simulada, puesto que, de acuerdo al reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, será la comisión quien presente un informe inicial sobre el caso de admisibilidad. Por otra parte, se encuentran los representantes de la presunta víctima, los agentes del Estado y, por lo tanto, se reproducirá algunas pruebas. Lo invito a ser partícipe de esta actividad que no tiene otra intención sino que conducir una integración de esos conocimientos teóricos que usted va adquiriendo con un aprendizaje práctico. De igual manera, colocamos una especial atención a nuestros estudiantes de modalidad presencial del mismo componente, Derechos Humanos, quienes han venido abocando conocimiento de este caso y se encuentran reproduciéndolo y simulando una audiencia de acuerdo al contenido de la sentencia, la cual usted podrá descargarla al pie de estas actividades en un link que lo conduce a la sentencia íntegra. Bienvenido nuevamente y lo invito a continuar con nuestras actividades. Buenas tardes, por favor ponerse de pie. Va a ingresar la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Ariana Bustamante. ¿Pueden todos sentarse? Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos. Mi persona, Ariana Angelista Bustamante García, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación se abre la presente audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el caso Valencia, Hinojosa y otra versus Ecuador. Paso la palabra a la señora secretaria para que realice las precisiones pertinentes. Gracias, presidenta. Se le informa a los asistentes de la sala que está totalmente prohibido el uso de celulares. Por favor, solicito que se apaguen los mismos. Se da la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al doctor Mateo Montesinos. Se da la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, Mateo Muñoz y el doctor Cristian Ochoa. Y de la misma manera se da la bienvenida a las representantes del Estado, Ariana Ríos y Abigail Tello. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Se concede la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante. Gracias. Buenos días, representantes del Estado, representantes de las víctimas, amicus curiae, perito y víctima. Voy a proceder a dar lectura acerca del informe de admisibilidad emitido por la Comisión. Como primer punto, el caso sometido a la Corte fue el 19 de febrero de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 y 61 de la Convención Americana, que es el reglamento de la Corte. Como segundo punto, el trámite ante la Comisión fue llevado a cabo de la siguiente manera. Por petición, el 8 de noviembre de 1994, en el Centro Ecuménico de Derechos Humanos, presentó la petición inicial en presentación de las presuntas víctimas. El 22 de mayo y 19 de diciembre de 1996, el Estado presentó sus observaciones sobre la misma. B. El informe de admisibilidad y fondo. El 4 de noviembre de 2014, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad y fondo número 90-141, en el cual se concluía que la Comisión que el Estado era responsable por la violación del artículo 4 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Luis Jorge Valencia Hinojosa, así como por violación del artículo 5, 8 y 25 de la Convención en relación al artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Patricia Trujillo Esparza.
En cuanto a las recomendaciones, la Comisión hizo al Estado una serie de recomendaciones en relación con: primero, realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe. Segundo, reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el citado informe, tanto en el aspecto material como moral. Tercero, adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de la gente del Estado sea compatible con los estándares descritos en el dicho informe. En cuanto a la notificación del informe de admisibilidad y fondo, este fue notificado al Estado el 19 de noviembre de 2014, otorgándosele un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado del Ecuador no dio respuesta al requerimiento de la Comisión. En cuanto al sometimiento ante la Corte, el 19 de febrero de 2015 la Comisión sometió el presente caso a la Corte por la necesidad de obtención de justicia en el caso particular. La Comisión designó como delegado a mi persona el doctor Mateo Montesinos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias al comisionado Mateo Montesinos por su intervención. En este momento procede la representación de las presuntas víctimas, su alegato inicial y anuncio de pruebas. Adelante. Muchas gracias, honorable jueza. Con su venia. Ya lo decía Thomas Fuller, a la mentira le gusta traer muchos vestidos, sin embargo, la verdad prefiere andar desnudo. Distinguidos miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distinguida secretaria, honorables representantes del Estado, distinguido amicus curiae, respetables representantes de la Comisión Interamericana, colega de la defensa, distinguido perito, público presente, tengan todos muy buenos días. Es un honor y un privilegio estar en la máxima tribuna de los derechos humanos, la Casa de la Paz, la Equidad y la Justicia. Quienes habla, el abogado Mateo Muñoz, representante de las presuntas víctimas. Es así, señora jueza, de acuerdo a los hechos, sucede que de fecha 3 de diciembre del año de 1993, en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, de esta República del Ecuador, a la altura del sector conocido como La Paz, concurrieron los 3 uniformados, el subteniente Jorge Hernández, el sargento Luis Valencia y el sargento Cristian Padilla, uniformados que exactamente a las 10 de la mañana, realizando sus rutinas de operativo, proceden a beberse una botella de licor. 3 horas más tarde, a la altura del sector conocido como La Hacienda, los 3 uniformados proceden a beberse una botella más de licor. Aproximadamente 33 minutos más tarde, se suscita una riña entre los 3 uniformados, desembocándose en acciones violentas, tanto físicas como verbales. En ese sentido, el sargento Valencia, a forma de apaciguar la situación, sacó de su bolsillo un arma de fuego tipo revólver. Sin tomar en cuenta que el gatillo de la misma se encontraba activado, esta propicia 2 disparos, el primero en la altura del torso derecho del subteniente Hernández y el segundo a la altura de la extremidad inferior izquierda del sargento Padilla. Seguidamente, el sargento Valencia, por temor a represalias de que vayan a tener en su contra, huye del sector. Aproximadamente 2 horas más tarde, el subteniente Hernández ordena un operativo tras la búsqueda de Valencia. En primera instancia se visita el domicilio del sargento Valencia. En este caso, ¿quién lo recibe? El hijo menor del sargento Valencia, el menor Cristian Valencia Trujillo. Al llegar al domicilio, el subteniente Hernández, en un completo estado de embriaguez, le pregunta al menor de forma de amenaza que si no le dice dónde está el papá, en este caso el sargento Valencia, se muere el menor. El menor le insistía de que no sabía el paradero de su padre, a lo que Hernández, de forma agresiva, cerró la puerta, dejando al menor empujándole y tirándole en el piso. 10 minutos más tarde, a través de un comunicado, se le comunica al subteniente Hernández de que el sargento Valencia se encontraba en el Colinas Tenis de la ciudad de Riobamba, mismo que se encontraba dentro de la brigada de policía de dicha ciudad. Al llegar al recinto, se encuentra con el sargento Ortiz, mismo que en su declaración en Focas 328 del proceso determina claramente que el subteniente Hernández le cuestiona sobre el paradero de Valencia, quien indica que fue visto entrando a la garita del guardia donde estaba Ortiz. Concurren a la garita el subteniente Hernández y el sargento Padilla. En este escenario, según reposa en Focas 333 de la declaración de Ortiz, se escuchan varios disparos dentro de la garita. Al final de los disparos, se determina de que Hernández y Padilla se dan la mano y gritando a viva voz, Valencia está muerto. Esto en cuanto a los hechos, distinguida jueza. Ahora, en cuanto al proceso, es claramente que el proceso se ha llevado de una forma ilegal, tomando en cuenta que no se respetaron los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad, puesto que el operativo implantado por Hernández no era con el objetivo, su finalidad no era la captura de Valencia, sino más bien la ejecución del mismo. Por lo tanto, este proceso debería ser tomado en cuenta y debería haberse tramitado en vía ordinaria. Ahora bien, en cuanto a las pruebas que presenta esta defensa, como prueba documental solicitamos acepte el informe pericial emitido por el doctor Juan Pablo Albán, el examen nitrito-nitrato realizado al cuerpo del sargento Valencia, emitido por el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, y una copia certificada del rol de pagos de la víctima, la señora Patricia Trujillo Salazar. En cuanto a las pruebas testimoniales, solicitamos el testimonio del perito del doctor Juan Pablo Albán y el testimonio de la víctima, la señora Patricia Trujillo Salazar. No tenemos nada más que agregar, señora jueza, cedo palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de las presuntas víctimas. Cedo la palabra a los representantes del Estado de Ecuador para que den inicio a su alegato y anuncio de pruebas. Buenos días, distinguida magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de las presuntas víctimas, representantes de la Comisión Interamericana, además presentes en esta sala de audiencia, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Abigail Tello López, soy representante del Estado ecuatoriano en el caso denominado Valencia y otro versus Ecuador. En virtud de lo presentado por la parte accionante, debo recalcar que los hechos sucedieron de alguna forma tal como el abogado de la contraparte lo menciona. Sin embargo, debemos recalcar que todas las diligencias fueron llevadas a cabo según el debido proceso que se debía de respetar, mismo que se encontraba ventilando en el entonces juzgado distrital de la Policía Judicial. Asimismo, cabe señalar que el juzgado ordinario conoció sobre los hechos del caso. Sin embargo, ellos remitieron el mismo al juzgado distrital de la Policía Nacional, puesto que no existía competencia que le permitiera conocer a ellos. Esto en razón de que el señor Valencia era policía y se encontraba en servicio activo el día de su muerte. Asimismo, debo señalar que el juez del presente proceso sindicó a 2 subtenientes y 3 policías por la muerte del señor Valencia Hinojosa. Sin embargo, el fiscal que estaba encargado del caso no tuvo prueba suficiente para poder acusar y efectivamente no lo hizo, concluyendo así el juez que se dictaría un auto de sobreseimiento definitivo en el caso, al concluirse en la prueba que se le realizó al cadáver que fue causa de un suicidio. Hasta aquí mi intervención. La coagente Ariana Ríos hará las demás intervenciones. Honorable magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de las presuntas víctimas, Comisión Interamericana, testigo, perito público en general. Emito un cordial saludo, mi nombre es Ariana Fernanda Ríos Jiménez y comparezco en la presente audiencia en calidad de coagente del Estado de Ecuador. El anuncio de prueba que efectuará el Estado ofrece soporte documental pertinente a la contestación hecha ante la Comisión Interamericana para que esta honorable Corte resuelva mejor. Los referidos anexos son los siguientes. Del anexo número 3, la hoja de vida del señor Luis Jorge Valencia Hinojosa, emitido por la Policía Nacional del Ecuador. Del anexo número 5, el juicio número 592-00 en competencia del presidente de la Corte Superior de Tulcán, bajo el expediente 385, emitido por la Corte Suprema de Justicia. Del anexo número 7, el reglamento orgánico funcional del Ministerio de Gobierno. Hasta ahí la intervención por este coagente del Estado. Muchas gracias a los representantes del Estado. Ahora procede a la solicitud de exclusión de prueba. Pregunto a las partes si existe alguna solicitud de exclusión de pruebas. Representantes de las presuntas víctimas. Muchas gracias, honorable magistrada. No tenemos nada que agregar. Representantes del Estado. No existe ninguna indicación por parte del Estado. Le solicito a la señora secretaria llamar a declarar a la presunta víctima que tome sus datos y haga las precisiones pertinentes. Gracias, Presidenta. Por favor, se solicita a la señora Patricia Trujillo. Por favor. Por favor, manifiéstese con su nombre, nacionalidad y residencia. Buenos días, señora Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a todos los presentes. Mi nombre es Patricia Trujillo Esparza, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de León. La presunta víctima deberá limitarse a responder las preguntas que se le formule de forma clara y precisa. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria.
En este momento voy a ceder palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que lleven a cabo el interrogatorio. Adelante. Muchas gracias, honorable magistrada, con su venia. Señora testigo, por favor le solicito responder a la siguiente pregunta. Tomando en cuenta que al año de 1993 usted tenía 19 años de edad, quedando en estado de enviudez, ¿puede indicarle a la Corte de qué manera afectó a su integridad personal el presunto asesinato del sargento Jorge Valencia? Muchas gracias, le escuchamos. Gracias, señor, por su pregunta. Efectivamente, al encontrarme en 19 años de edad y al quedar en estado de viudez, yo poseía una hija menor de 1 mes, por lo cual se me dificultaba de sobremanera el desarrollo integral tanto de mi persona como de mi hija. En ese momento yo me encontraba estudiando sin un empleo fijo. Gracias a la representación de las presuntas víctimas, se concede la palabra a la representación del Estado de Ecuador para que lleve a cabo el interrogatorio. Adelante. Estimada magistrada, le solicito que pueda ingresar a la sala para que pueda realizar el interrogatorio de la víctima. Adelante. Buenos días, señora Trujillo. Mi nombre es Abigail Tello, soy representante del Estado ecuatoriano y procederé a realizarle las siguientes preguntas. Primeramente, al Estado le gustaría conocer si usted desistió del proceso de investigación que se ventilaba por la justicia penal policial dentro del caso de la muerte de su esposo. Gracias, señora abogada, por su pregunta. Efectivamente, sí, desistí del proceso de investigación, ya que mi familia y mi persona recibían constantes amenazas por parte del cuerpo policial. Asimismo, al Estado ecuatoriano le gustaría conocer si es que usted realizó alguna otra acción, pudo haber sido esta, una acción por daños y perjuicios, o una denuncia penal por prevaricato al conocer sobre el auto de sobreseimiento que se dictó en el caso de su esposo. No presenté ninguna otra acción, solamente la presentada ante el Tribunal de la Policía Judicial. Eso es todo, señora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a las representantes del Estado de Ecuador. Señora Patricia Trujillo, ¿me puede decir si alguno de sus abogados alguna vez le dijo que tenía que considerar que el caso debía ser tomado por un juez ordinario y no por la policía? Gracias, señora jueza. No, ninguno de mis abogados mencionó que podía llevar el proceso mediante una vía ordinaria, ya que el competente para llevar el caso en ese instante era el Tribunal de la Policía Judicial. Muchas gracias, señora Patricia Trujillo, por su intervención. Si desea ser presente de la audiencia, puede sentarse. Gracias, señora. Solicita a la señora secretaria que llame al perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas para que tome sus datos y haga las precisiones pertinentes. Doctor Juan Albán, por favor. Tenga la bondad de manifestar su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Mi nombre es Juan Pablo Albán, de nacionalidad ecuatoriana, residencia en Quito, Ecuador. Solicito a la señora jueza que se le tome el juramento de rigor al experto. Por favor, todos ponerse de pie. Señor perito, ¿jura usted solemnemente decir con todo honor y con toda conciencia el objeto de su peritaje? Sí, juro. Puede sentarse. Muchas gracias, señor perito. Tiene 3 minutos para hacer una libre exposición sobre el objeto de su peritaje. Muchas gracias, señora Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días con todos los presentes. Voy a referirme sobre los puntos que se me pidió que aclare y posteriormente responderé cada inquietud de todas las partes. Primeramente, me referiré al punto sobre el fuero privativo policial de la República de Ecuador. Para entender esto, hay que remitirnos a la estructura policial de ese entonces, es decir, hay que remitirnos a la Constitución de 1978 que fue diseñada por la dictadura militar de ese entonces, que entró en vigencia el 10 de agosto de 1979, la misma en que su artículo 131 de la Constitución manifiesta que todo policía se gozará de un fuero especial. Asimismo, para entender esa administración de justicia policial hay que remitirnos a otros organismos, a otros códigos y organismos estructurales, como la Ley Orgánica de la Policía Nacional de 1975,
la Ley de Función Judicial de la Policía Nacional de 1960, el Código Penal Policial de 1960, el Código de Procedimiento Penal Policial de 1960. Estos cuerpos normativos determinaban la estructura y funcionamiento de mecanismos de administración de justicia de la Policía Nacional de ese entonces. Asimismo, para finalizar en este punto, hay que tomar en cuenta que la administración de justicia de la Policía Nacional dependía funcionar administrativamente de la función ejecutiva, del Poder Ejecutivo, perdón. Es decir, que no pertenecía al Poder Judicial. El Código de Procedimiento Penal Policial de 1960, en su artículo 28, 29, 41 y 45, establecía que la última palabra la tenía el ministro de gobierno, el mismo que podía elegir libremente a los jueces, ya sea su potestad. Asimismo, me remitiré al punto 2, en cuanto seré muy breve por motivos de tiempo, que la conducción de la investigación debía regirse al Código de Procedimiento Penal o al procedimiento ordinario. En el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal Policial nos manifiesta que en casos de muerte violenta de las personas debían remitirse a la justicia ordinaria, es decir, al artículo 81 y 83 del Código Penal Ordinario de ese entonces, quien daba la administración y el procedimiento de cómo intervenir en estos casos. Asimismo, en el tercer punto, la designación que si era legal designar a un médico policial para que realice la autopsia y determine un dictamen, pues completamente es no, dado que es ilegal. Asimismo, como lo manifesté anteriormente, el artículo 81 al artículo 83 del Código Penal Ordinario remitía cómo debía hacerse y cuáles eran las personas que estaban calificadas para ser peritos en ese entonces y dar un dictamen imparcial. Hasta ahí mi intervención, señora Presidenta. Muchas gracias, señor perito. En este momento cedo palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que inicien con su interrogatorio. Muchas gracias, señora magistrada. Siendo esta mi primera intervención, me corresponde expresarle un cordial saludo a usted y a todos quienes nos acompañan durante la presente audiencia por parte del doctor Cristian Paulo Ochoa, quien hoy funge como defensa de la víctima, la señora Patricia Trujillo Esparza. La primera pregunta que me corresponde realizar al perito que nos acompaña es: ¿conoce usted lo que disponía el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal Policial? Efectivamente, señor abogado, conozco bien. ¿A qué se refería esta disposición? El artículo 78 del Código Policial Penal remitía directamente al Código Penal Ordinario para que administre justicia de acuerdo a las muertes violentas. Bajo este contexto, ¿considera que hubiese sido procedente tramitar la presente causa por vía ordinaria? Considero que el caso se lo debería llevar por vía ordinaria. Gracias, no tengo más preguntas. Muchas gracias al doctor Cristian Ochoa por su intervención. Cedo palabra a los representantes del Estado de Ecuador para que lleven a cabo con el interrogatorio. Adelante. Honorable magistrada, si me permite, por favor. Proceda. Doctor Albán, mi nombre es Ariana Ríos y le realizaré las siguientes preguntas. En primer lugar, el Estado desea saber si los principios acoplados dentro de la jurisdicción penal policial se acoplaban a los principios de la justicia ordinaria en el marco de la justicia o en el sistema judicial del Ecuador. Efectivamente, señor abogado. De a su consideración si dichos principios, basados también en el debido proceso legal, proveerían el acceso de la tutela judicial efectiva en el caso de hoy la presunta víctima, la señora Trujillo. Como manifesté anteriormente, el artículo 78 del Código Policial Penal nos manifestaba que quienes eran los encargados de administrar justicia en este suceso era el Código de Procedimiento Penal Ordinario, el mismo que nos manifestaba quiénes eran los peritos encargados, dado el mismo que manifestaba que quien tenía la última palabra para determinar el dictamen era el ministro de gobierno, dado que no pertenecían al poder judicial, no pertenecían al poder ejecutivo. Entonces se podría decir que no había un debido proceso correspondiente. Muchas gracias, abogada Ariana Ríos. Señor perito, quiero que me aclare la condición de oficiales al servicio activo de los jueces y si el Ministerio de Gobierno debía poner
algún cúmplice o dar un visto bueno en la sentencia. Muchas gracias, señora Presidenta, por la pregunta. Como manifesté anteriormente, el artículo 22, 29, 41 y 45 del Código de Procedimiento Penal remitían al ministro de Gobierno, a quien tenía la última palabra y a quien podía escoger libremente a los jueces de quien conozcan la causa o el caso pertinente. Muchas gracias, señor Florito, doctor Juan Albán. Ahora escucharemos al amigo de la Corte, quien es un tercero interesado en el proceso. Adelante. Muchas gracias. Honorable magistrada, señorita secretaria, representantes del Estado, representantes de las víctimas, señor perito, comisionado, público en general, tengan ustedes muy buenos días. Me presento, mi nombre es Melissa Beltrán Obando y el día de hoy me encuentro aquí en calidad de amicus curiae, por parte de Amnistía Internacional. El caso relacionado con la muerte violenta del agente Luis Jorge Valencia Hinojosa, en el marco de un operativo policial en el cual se presume que la víctima estaba siendo perseguida. Posterior a esto se menciona que en el operativo y en la investigación no ha existido la diligencia, la independencia y la imparcialidad que éste requiere, dentro de un plazo razonable. Sumado a esto tenemos el uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes policiales involucrados en dicho operativo. Dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos que se han visto vulnerados es el artículo número 4, en perjuicio del señor Luis Jorge Valencia Hinojosa, así también como el artículo número 5, 8 y 25, en perjuicio de la señora Patricia Trujillo Esparza. La observancia del artículo 4 no solo presupone que ninguna persona puede ser privada de su vida de manera arbitraria, sino además requiere que el Estado adopte medidas apropiadas para proteger y preservar la misma. Dentro del artículo 5, que menciona la integridad personal, el profundo dolor y sufrimiento ha ocasionado secuelas emocionales y personales que constituyen una violación a la integridad psíquica y moral de la viuda de la víctima. En el artículo número 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con permiso de la señora magistrada, procederé a leer el mismo. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de los plazos razonables, por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en las circunstancias de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones en orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el cual no se ha implementado de la manera acorde a lo estipulado. Respecto a la tutela judicial efectiva, Ecuador refutó que exista la violación dentro del artículo número 25 del instrumento antes mencionado. A pesar de aquello, en el presente caso se constató que el desarrollo de la investigación por parte de la jurisdicción penal policial no respeta las garantías de independencia e imparcialidad, por la verificación de si se trató de un suicidio o un homicidio premeditado. Por otra parte, el desistimiento de la acusación particular por parte de la señora Trujillo Esparza en el proceso interno deja a los órganos competentes a dirigir la investigación y encauzarla de acuerdo a las estrategias o líneas de investigación determinados por ellos para el esclarecimiento de los hechos. Y en todo caso, la investigación debe ser impulsada de oficio, mas no por los familiares quienes tengan la carga de asumir la iniciativa. Por tanto, dejamos al Estado a quien le corresponde llevar este papel. Esto es en todo que puedo mencionar, señora José. Muchas gracias al amigo de la Corte. Siendo así, corresponde a los alegatos finales y observaciones finales sobre las excepciones preliminares y eventuales, fondos, reparaciones y costas en el caso Valencia, Hinojosa y otra versus Ecuador. Cedo la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que formulen su alegato inicial. La policía asesina, la policía juzga y la policía absuelve. Es muy importante poner en su conocimiento que para el año 1992 los tribunales policiales en el Estado ecuatoriano obedecían al poder ejecutivo policial.
A su vez, la jurisdicción policial penal estaba conformada por policías en servicio activo, quienes obedecían a sus superiores, que también eran policías. El día 3 de diciembre de 1992, más allá de lo manifestado por la víctima durante la evacuación de su prueba testimonial, la justicia ordinaria emite un auto cabeza de procedimiento. Sin embargo, días más tarde, el 14 de diciembre de 1992, se remite el proceso, con todo su expediente, a la jurisdicción penal policial. Lo que sucede en orden cronológico es lo siguiente. El día 30 de junio del año 1994, el juez del segundo distrito penal policial solicita a la Fiscalía que emita un dictamen, a lo cual el Ministerio Público procede a emitir un dictamen absolutorio. 2 años más tarde, para el mes de octubre de 1996, el fiscal del segundo distrito de la Policía Nacional emite nuevamente un dictamen absolutorio, encontrando que no existe una acción o omisión punible para el presente caso. En noviembre del mismo año 1996, el juez de la segunda sala distrital penal policial emite un auto de sobreseimiento que hasta entonces no era definitivo, porque un año más tarde, en marzo de 1997, sería la primera Corte Distrital Penal Policial quien emita el auto definitivo de sobreseimiento. Para esta defensa, lo que se ha identificado con esta cronología no es más que un hito histórico para el sistema judicial ecuatoriano, en virtud de lo que se resuelve no llega a ser más que un triple sobreseimiento reiterado. Ahora, además de estas inconsistencias procesales, durante el desarrollo de la autopsia, la comisión que es encargada por la Comisaría Nacional para realizarla, conformada por expertos, no está de más manifestarlo, llegan a determinar que la muerte es provocada por una hemorragia masiva cerebral, la misma que es producida por un disparo que proviene de derecha a izquierda, de delante hacia atrás y de abajo hacia arriba, y además se encuentran en los pulmones del occiso una sustancia en términos médicos conocida como tardiu, la misma que según la técnica médica se encuentra, y según la propia comisión determinada para realizar el peritaje, se encuentra cuando ha existido sofocación, ahogamiento, asfixia o estrangulamiento. Sin embargo, según términos y palabras destacadas de esta propia comisión, la investigación no iba por ese sentido. Lo que se decide finalmente admitir dentro del proceso judicial como material probatorio es el criterio que emite un solo policía que formaba esta comisión, el mismo que no se adapta a ningún protocolo internacional o nacional, médico-técnico, sino lo realiza bajo sus propios parámetros. Él llega a determinar que se trató de un suicidio. Esta defensa llega a identificar que se han vulnerado 4 derechos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a las garantías judiciales y derecho a la protección judicial. Siendo este último, según la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho que otorga el acceso a un recurso judicial efectivo, rápido y sencillo ante los jueces competentes cuando se han llegado a vulnerar derechos que están prescritos en la Constitución, en la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos o en la ley. Aun cuando estas violaciones hayan sido cometidas sistemáticamente por funcionarios estatales. Cabe también añadir que desde el año 1977 el Estado ecuatoriano se encontraba suscrito a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Los hechos narrados suscitan en el año 1992, por lo que el Estado se encontraba en la obligación de adaptar su legislación interna para garantizar que este caso sea juzgado por jueces imparciales e independientes, además garantizar neutralidad, principios de objetividad y de protección judicial, así como también respetar los derechos de toda la ciudadanía a la vida y a la integridad personal, incluyendo los derechos de Eloy Oxiso, Luis Jorge Valencia y Nostroza. Sobre las pretensiones, esta defensa se ratifica en las mismas que había estipulado dentro de la demanda. Eso es toda mi intervención. Muchas gracias a los representantes de las presuntas víctimas. Cedo palabra a los representantes del ilustre Estado de Ecuador para que procedan con su alegato final. Honorable magistrada, el Estado, en virtud de su derecho de defensa, dividirá los presentes alegatos en cuestiones de forma y cuestiones de fondo. En cuestiones de forma, Ecuador, a la luz del artículo 42 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presenta 2 excepciones preliminares que impiden a este tribunal a conocer el fondo del mismo. En primer lugar, existe una violación al principio de cuarta instancia, y en segundo lugar, que existe una violación del debido proceso realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre la primera excepción preliminar, debemos recalcar el carácter subsidiario, coadyuvante y complementario del sistema interamericano de derechos humanos sobre un sistema jurisdiccional interno.
Es así que esta Corte ya lo ha recalcado en el precedente de Las Palmeras versus Colombia, donde ha establecido que esta Corte no puede dirimir desacuerdos que tengan las partes sobre determinados puntos o sobre los alcances de la prueba que puedan tener. Es decir, este tribunal es incompetente a tratar el fondo del mismo, ya que en primer lugar, se desprende de los hechos del caso que la señora Trujillo desistió del procedimiento interno, lo cual devino en una imposibilidad de interponer una acción de daños o perjuicios por la muerte de su esposo. Esta Corte, al analizar el fondo del mismo, contravendría su propia jurisprudencia, honorable magistrado. Sobre la segunda excepción preliminar, el derecho a la defensa del Estado ha sido vulnerado por parte de la Comisión en base a dos argumentos. Sobre el primer argumento, existió una falta de motivación bajo la utilización del artículo 37.3 del reglamento de la Comisión. El presente artículo manifiesta que si efectivamente se da el diferimiento de un caso por circunstancias excepcionales, estas tendrán que ser argumentadas y motivadas por la Comisión. Dicha argumentación nunca se ha llevado a cabo en 20 años, honorable magistrado. Del segundo argumento, de la segunda excepción preliminar, efectivamente existió un retardo injustificado por parte de la Comisión Interamericana en más de 20 años. Es decir, no se pronunció por más de 20 años, por lo tanto no se le ha brindado al Estado un plazo razonable de juzgamiento, lo que conlleve en que existió cierta incertidumbre dentro del proceso de tramitación, cuando en realidad el Estado en esos 20 años ha acogido con beneplácito las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana en diversos temas de materia de derechos humanos. Si efectivamente existe una víctima privada de la vida en el presente caso, sí, honorable magistrada. Si aquel acto conlleva responsabilidad internacional del Estado, la respuesta es no. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, abogada Ariana Ríos. Este tribunal desestima las excepciones preliminares propuestas por el Estado, en virtud que los efectos de la tardanza de más de 20 años no puede recaer sobre la Comisión, dado que es notorio que la demora podría obedecer, entre otras razones, a la inadecuación del sistema, a los requerimientos de los usuarios, no en forma individual, sino colectiva. Por lo tanto, la Comisión no ha vulnerado al debido proceso y la Corte observa de que no se ha vulnerado un derecho de defensa del Estado. Por eso, procederá a analizar el fondo del presente caso, por lo que doy paso para que su coayudante, me presente sobre el fondo. Adelante. Muchas gracias, señora magistrada. Me referiré al supuesto perjuicio en contra del señor Valencia en referencia a la violación del artículo 4 de la Comisión y asimismo al supuesto perjuicio para la señora Trujillo Esparza en referencia al artículo 5, 8 y 25 de la misma Convención. El Ecuador ha sido garante de la vida y lo ha podido reflejar a lo largo de los años. Desde el año de 1992, el Estado ecuatoriano ha garantizado el derecho a la vida a través de sus cuerpos legales normativos. A esto también lo podemos ver reflejado en el Código de Ética Profesional de la Policía Nacional, mismo que es adherente a este caso, puesto que los juzgados distritales debían de regirse al mismo para poder ejercer justicia. Asimismo, cabe señalar que en el día de la muerte del señor Valencia, esta persona se encontraba primeramente en estado de embriaguez, había atentado contra la vida de 2 policías y finalmente había realizado un acto, una maniobra para poderse dar a la fuga. Todas las acciones que se llevaron a cabo dentro del plan de acción para dar con el paradero de esta persona fueron realizadas con el uso progresivo de la fuerza debido a la acción que tomó esta persona en contra de los uniformados. Finalmente debemos señalar que la Comisión no ha podido rendir un informe concreto con respecto a la muerte del señor Valencia, puesto que ellos mismos desconocen si es que la muerte se dio por causa de un homicidio o por causa de un suicidio. Es por esto que le pido a la honorable Corte que se abstenga de culpar o responsabilizar al Estado ecuatoriano en el artículo 4 que es referente a la vida, por cuanto se debe de respetar las reglas de la sana crítica. En relación al artículo 5, 8 y 25, en perjuicio de la señora Trujillo Esparza, debo mencionar
que no existe una vulneración a la integridad personal de la señora Patricia Trujillo Esparza, puesto que el Estado no ha agravado o ha violentado su integridad. Ellos, al contrario, han hecho todas las acciones afirmativas posibles para poder resolver el caso conforme a derecho. Asimismo, debemos recalcar que el Estado es consciente que la señora ha podido ejercer su derecho a la educación, habiendo obtenido un título en 2 carreras universitarias diferentes. Asimismo, ha podido rehacer su vida de manera sentimental y familiar. Por otro lado, en relación al artículo 8, el proceso penal desarrollado para el señor Valencia fue llevado a cabo con el respeto de las garantías básicas del debido proceso. A esto lo debemos señalar, puesto que si es que bien es cierto que las personas que estaban encontrándose en los juzgados distritales eran parte de la Policía Nacional, también es cierto que éstas debían de respetar a la ley y no debían de dar informes a sus superiores ni tampoco rendir cuentas a nadie. Finalmente, en referencia al artículo 25, debo señalar que el día de la muerte del señor Valencia, se encontraba en servicio activo y era miembro de la Policía Nacional. Es por esto que el fuero competente para conocer sobre la causa era indudablemente el penal policial. Finalmente, señora magistrada, en base a todo lo que he mencionado anteriormente, le solicito que se declare la no vulneración por parte del Estado ecuatoriano en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Abigail Tello, representantes del ilustre Estado de Ecuador. Ahora, si las partes lo consideran pertinente, pueden hacer uso de su derecho a réplica y dúplica. Pregunto a las partes, ¿los representantes de las presuntas víctimas desean ejercer su derecho? Estimada señora magistrada, por estrategia de esta defensa no vamos a hacer uso del derecho a réplica. Gracias. Pregunto a los representantes del Estado si desean ejercer su derecho. Al no realizarse el derecho a réplica por parte de las presuntas víctimas, no se realiza dúplica por parte del Estado. Muchas gracias. Finalmente, tiene uso de la palabra la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente sus observaciones finales. Adelante. Muchas gracias, señora jueza. La comisión ha determinado que no se deben tomar en cuenta las excepciones planteadas por el Estado de Ecuador, tanto como la de cuarta instancia, así como la de falta de debido proceso por parte de la comisión. De igual manera, se ha logrado determinar que el Estado del Ecuador es responsable por la violación del artículo 4, en referencia al artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de Luis Valencia Hinojosa, así también como la violación del artículo 5 y 25, en perjuicio de Patricia Trujillo, en relación con el artículo 1.1 y 2 del mismo cuerpo legal. En cuanto a la violación del artículo 8 de la Convención, se ha logrado determinar que el Estado del Ecuador no es responsable de la misma y, por lo tanto, solicitamos a usted que declare la responsabilidad internacional del Estado del Ecuador, que ordene la reparación integral de las víctimas y que en esta se tomen en cuenta las recomendaciones emitidas en el informe de la Comisión. Muchas gracias, señores. Muchas gracias al comisionado Mateo Montesinos. Muchas gracias a todos. Se da por concluido la actividad procesal. Se cierra esta audiencia pública. Muchas gracias. Siendo las 17 horas, se da por concluida la presente audiencia. Gracias a los presentes. Estimados estudiantes, espero que esta actividad de carácter pedagógico y práctico haya sido de su agrado y que sirva para complementar un aprendizaje práctico a todos los contenidos teóricos que venimos abordando durante este bimestre. Por otra parte, también les pido que podamos realizar una comprensión de aquellas cuestiones, tanto teóricas como prácticas, que aunque están basadas en el reglamento de la Corte Interamericana, han sido estudiadas y tratan de ser interpretadas por los estudiantes de modalidad presencial del mismo componente, quienes como ustedes se encuentran formándose profesionalmente para el ejercicio de la abogacía. Así pues, los invito a seguir atentos de las siguientes actividades dentro de nuestro componente. Mi nombre es Jimena Torres Sánchez. Muchas gracias.